Días tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube. No se les olvide por ahí darnos me gusta solo ahí abajo la campanita, píquenle, píquenle. En la mano chingaba, hombre, así dicen en mi tierra. En la mano chingaba. Dice que el domingo inauguramos 450 kilómetros. El lunes inauguramos 1.600 metros de rompeolas en Salina. El martes llegamos al tren Insurgentes de Sinacantepec a Santa Fe. Ese mismo día en Tamazunchale se compraron a Iberdrola 13 plantas de ciclo combinado para recuperar la soberanía de la industria eléctrica nacional. Ayer nos subimos al Tren Maya en Palenque e inauguramos el Gran Museo de Chichén Itzá. Hoy inauguramos el tramo Cancún a Playa del Carmen, incluido la estación de Puerto Morelos. Como Quijotes, lo difícil lo logramos porque luchar por la transformación de México es siempre caminar en pos de una bella utopía. Esta es la imagen que vuelve locos a los pianistas, al cártel de los medios. Vaya que si no. Pues sí. Ahí está. A que les duela. Pues vámonos con Tokio. Empezamos el lunes con Hidalgo. Es que ese es el asunto. Eso lo dijo Andrés. O sea, tenemos, porque nos va a llevar mucho tiempo. O sea, Guerrero, la patria es primero. Nada más contar eso. Sí, Allende. Sí, y Leona Vicario. Leona Vicario es extraordinaria. O sea, Carmen Cerdán. No, pero no vamos a poder. Vámonos con 6 o 7 primero. Y si nos da tiempo, vemos otros. ¿Mande? ¿Cuál es el que más le inspira a usted de sus personajes? Todos, pero es que cada uno tiene su peculiaridad y su aporte. Por ejemplo, a mí me causa pues mucha ternura la actitud de Hidalgo, porque era un hombre bueno. Imagínense tener casi rendida la Ciudad de México, porque habían triunfado en la batalla del Cerro de las Cruces, y pensar de que podían tomar la Ciudad de México, pero que iban a haber muchos muertos, y decidir por eso irse a Guadalajara. Y todavía, porque cuando lo están fusilando temblaban los que estaban ejecutando la orden, temblaban. Y le hace un poema a su carcelero, bellísimo. Y pues es el que proclama la abolición de la esclavitud. Entonces, las independencias de los países de América se logran casi en el mismo tiempo.
Desde luego está Bolívar logrando la independencia de muchos países de América del Sur, y San Martín, y O'Higgins, y muchos luchando. Sí, pero Hidalgo y Morelos, pero sobre todo Hidalgo, los dos luchan por la independencia, pero luchan también por la justicia. Y eso los hace distintos a otros independentistas de otros países del mundo. Porque las independencias se dan casi al mismo tiempo por la decadencia de España. En esas circunstancias, los pueblos empiezan a independizarse, sobre todo por el movimiento o descontento de criollos. Entonces, eso es casi general. Pero que en todos los pueblos, además de luchar por la independencia, se luche por la justicia, no hay. Son muy pocos. Hidalgo y Morelos luchaban por la independencia, pero la justicia. Por eso siempre digo que los mexicanos celebramos, recordamos el grito, el inicio de la independencia. Nadie se acuerda de la consumación, porque para los mexicanos es Hidalgo, no Iturbide. Es que el que la inicia, no el que la consuma. Nadie se acuerda de cuándo se consuma la independencia de 1821. Pero el 15 de septiembre, por la noche, todos por Hidalgo, porque pues Iturbide lo que quería era ponerse la corona imperial, convertir a México en una monarquía. Hidalgo no. Hidalgo estaba a favor del pueblo. Entonces, sobre eso vamos a ir hablando, y eso ayuda mucho a entender también el porqué de nuestro movimiento, ayuda mucho a que se comprenda por qué estamos planteando 20 reformas a la Constitución, por qué queremos regresarle a la Constitución su espíritu libertario, su carácter público, justiciero, que se lo fueron quitando. Que no tiene que ver con la justicia social, que no tiene que ver con la auténtica democracia, que no tiene que ver con las libertades, que trataron de convertir la Constitución pues un instrumento para legalizar el predominio de un grupo sobre el interés popular, el interés público, el interés de todos los mexicanos. Entonces es interesante para que todos sepamos. A mí me dicen en las giras que les gusta mucho cuando hablamos de estas cosas, que sí les interesa. Otros se aburren y otros se molestan. No ven que los neoliberales ya habían decretado
el fin de la historia. O sea, no estés viendo para atrás, ve para adelante. Ya no estés hablando del pasado. Pues ¿cómo se va a visorar el porvenir? Una sociedad mejor si no nos inspiramos en nuestra historia fecunda. ¿Cómo se avanza sin ideales, sin principios? Para todo se necesita ir en busca de un ideal, de una doctrina. Un sueño para hacerlo realidad, es una utopía. Vamos a caminar, no vamos a llegar. Tú sigue caminando. Es lo que nos hace caminar, esa es la vida. Entonces, sí vamos a tratar estos asuntos, pero… Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yosbel Carolina, de Código Libre. Primera pregunta. Ayer asesinaron con ataque con drones explosivos en Michoacán a 4 militares. Otros 9 resultaron heridos. La explosión ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban los elementos de la Sedena pasó por una mina terrestre. ¿Qué información tiene de esto, señor presidente? Sí, tenemos la información, lamentamos mucho este crimen. Fue en la Tierra Caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento, fueron al campamento, hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso ya no tomaron el mismo camino, sino otro. Y ahí, en la maleza, había una trampa, un explosivo, y venían juntos, y por esa explosión ahí mismo falleció un militar, y luego heridos los atendieron, pero no pudieron salvarlos. Muy lamentable. Yo mando pues mi pésame a sus familiares, están siendo ya atendidos, y es lo que tiene que enfrentar el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas. Y desde ayer nos informaron y hoy vimos el tema. Señor presidente, ¿cómo van los avances en que México contará con el mejor sistema de salud del mundo? Inició marzo y ¿qué información se tiene hasta ahorita? Qué bien que me preguntas. Tenemos una reunión el 21 de marzo en Oaxaca. Desde luego voy al homenaje al presidente Juárez en Guelatao en la mañana, y en la tarde nos vamos a reunir en la ciudad de Oaxaca para hacer una evaluación del sistema de salud pública. Pero en estos días, sin reunirme con ciudadanos, y además les pido a los ciudadanos que no me busquen para que no vayan a pensar que estoy haciendo algo indebido.
pero tengo que seguir trabajando precisamente en consolidar el sistema de salud pública. ¿Pero hay una fecha para eso? Sí, antes de que yo termine. Entonces voy a hacer una gira por al menos 23 estados, al menos, en estos días. O sea, este fin de semana voy a Veracruz, a Hidalgo, a Tlaxcala y a Puebla, nada más a ver el tema de salud. Y no es ninguna reunión, ni siquiera con enfermeras, ni con médicos, ni con trabajadores de la salud. Nada más es supervisar, hablar con los gobernadores, con los responsables del sector salud, para evaluar, para ver cómo vamos en la rehabilitación, construcción de centros de salud, de hospitales, el equipamiento de hospitales, todos los servicios, cómo vamos con los médicos generales, cómo vamos con los especialistas, cómo va el abasto de medicamentos, todo, porque el compromiso es que antes de terminar vamos a tener el sistema de salud pública más importante del mundo. Yo estoy viendo eso, básicamente. Y casi voy a ver si puedo llegar al 21 de marzo, porque son 20 días, con el recorrido a los 23 estados para poder en la reunión ya tener una idea qué nos falta, qué tenemos que hacer. Pero en 4 meses ya se podría tener. Sí, antes de que yo termine, antes de que yo termine. Esa es una prioridad que tengo. Iniciando usted pidió cooperación para que no tocáramos temas que no debamos por la veda electoral, pero ¿el INE ya le dio algún adelanto de lo que se puede hacer en este periodo de precampaña? Hay un texto que me decía Jesús, no sé si lo enviaron. Yo lo pedí, es la jurisprudencia que hay respecto a lo que se puede y no. Sí. Lo que han estado publicando, entonces no puedes ponerlo para que entre todos también, porque a lo mejor no se sabe. En cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de gobierno. Eso no lo hemos hecho, ¿no? Obra pública e incluso emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, eso no. Las conferencias de prensa en todo momento deberán tener fines informativos. Por eso está muy bien lo de la historia de México. ¿Cómo? Estoy subrayar que no está permitida la exaltación. No está permitida la exaltación, promoción o justificación de alguna persona
o logro obtenido en los gobiernos local, federal o de alguna administración específica. No estamos hablando de eso. De todas maneras, ayuden, ¿no? A partir del segundo. Los mensajes no deben aludir a alguna plataforma política, proyecto de gobierno o proceso electoral, ni mencionar algún proceso de selección de candidatos de un partido político. Nada. Los mensajes de las personas servidoras públicas no deberán contener nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada. No deben aludir o describir a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal que destaque los logros particulares que haya obtenido el ciudadano que ejerza el cargo público. Los mensajes así no pueden emplearse en las preferencias del elector y por tanto no pueden tener muestras de apoyo, atacar a una candidatura, partido político o coalición. La Ley General de Comunicación Social indica que la objetividad e imparcialidad implica que la comunicación social durante los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La Sala Superior ha considerado que existe una transgresión al modelo de comunicación política cuando la propaganda gubernamental se encuentra dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía a favor o en contra de partidos políticos. Abstenerse de contratar o alquilar tiempos en radio y televisión, eso es interesante, con el objetivo de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Aquí, esto es muy importante, porque no es que contraten para que salgan mensajes, es que contratan para hacer guerra sucia. Sería muy bueno que transparentaran los periódicos, las estaciones de radio, de televisión, los contratos con los partidos y con particulares también en estos tiempos. No sé a quién le escuché o leí, y además no puedo ya decirlo, de que aceptó lo de los, ¿cómo se llaman estos? Robots. Los bots, ya aceptando que sí lo habían hecho, pero no puedo hablar ya de eso. Pero fíjense, no estábamos
levantando falsos testimonios. ¿Qué le dejan de marketing? No, eso no, aquí no, hasta ahora no. Dice si te atacan al presidente, se tiene que quedar callado, todavía no. Eso no está. Bueno, todavía hasta donde vamos. Abstenerse. No, abajo, las personas del servicio. A las personas del servicio público de los 3 niveles de gobierno deben abstenerse de utilizar recursos públicos, esto es, humanos, materiales y económicos. Eso está prohibido. Prohibido. Las expresiones no deben ser una visión negativa en relación con los partidos políticos inmiscuidos en la contienda electoral. Arriba, ¿no? Sí. Las expresiones no pueden contener un pensamiento político electoral por parte del presidente en favor De ningún partido. de Morena. Ya. Pero bueno, es que así bien. Y en contra de los demás partidos políticos, aun y cuando se emitan ante el cuestionamiento de un medio de comunicación. ¿Cómo está eso? Pues ante una pregunta, ante una afirmación, Si que me hacen una pregunta, entonces no se puede contestar ese tema. el presidente debe tener un especial cuidado y prudencia discursiva ante cuestionamientos de los medios de comunicación, ya que por su posición frente a la candidata, a la ciudadanía, y encontrándose sujeto al mandato constitucional de imparcialidad o neutralidad, no puede interferir en el ejercicio de otros derechos o en la vulneración a principios rectores del proceso electoral. ¿De acuerdo? Esos son los últimos dos. ¿Eh? Son los últimos dos. El mensaje no debe revelar una intención de asociarle personalmente con los logros y su trabajo realizado en la implementación de programas sociales con el propósito de convencer de los beneficios de su gestión gubernamental y con pronunciamientos en contra de los partidos políticos opositores que en su opinión buscan eliminarlos al buscar la mayoría de la Cámara de Diputados y controlar el presupuesto. La Sala Superior ha considerado que el presidente no puede válidamente ni debe realizar expresiones externando su opinión a favor o en contra de los partidos políticos. Eso ya está. Ya que constituyen manifestaciones que contienen un mensaje claro de posicionamiento político y electoral a favor de un partido y en contra de las acciones o participación de otras fuerzas políticas, lo que vulnera los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda dispuestos en la norma fundamental. O sea, ya sé. Entonces, como ya saben ustedes, no preguntemos de esto y no nos metamos. Adelante. Sandra Aguilar, de AE Grupo Informativo. Haré 2 posicionamientos. Yo no soy servidor público, solamente haré los posicionamientos. Entiendo que no puede contestar. Y una denuncia que nos hacen llegar el día de hoy, señor presidente.
Poco se ha hablado del servicio exterior mexicano. Tuve la oportunidad de estar en Orlando, Florida, en Estados Unidos, y atestiguar, pues, de una manera principal en algunos enlaces que pude, pues, hacer específicamente en el consulado de Florida. Envían todos los personas que asisten a este lugar, pues, las gracias, señor presidente. Pudimos constatar algunos casos como el de don Aurelio, una persona de 87 años, 37 años sin visitar, pues, México, pudo, pues, realizar su trámite rápido. Y hoy puede, pues, pasar sus últimos años o ir y venir aquí en México. Quiero compartirle que el trato humano que existe en este lugar es evidente y es comprobable. Envío los saludos, obviamente, de todas las personas con las que pudimos platicar, constatar. Insisto, poco se habla del servicio que se brinda en este lugar y la verdad es importante que después de que pase este periodo, pues, electoral en el que nos encontramos, compartan todos los servicios que se brindan a todos los mexicanos que están en aquel lugar, específicamente en Estados Unidos, y también que se comparta pues, todas estas historias que vale la pena que conozcan todos los mexicanos. Gracias, señor presidente. Y bueno, otro de mis posicionamientos es que estuvimos en Tamaulipas, en efecto. Bueno, sabemos que no pudo acudir al informe y comparto conscientemente, pues, todo lo que pudimos encontrar por allá. Sí tenemos línea 2, sí ya no vamos a tener, pues, un puente roto en Tampico, Madero y Altamira. Sí regresaron las becas, sí hay atención en el sistema educativo y, sobre todo, gracias al agradecimiento de todos los tamaulipecos, porque en 18 meses, claro que existe un antes y un después. Insisto, es un posicionamiento mío nada más. Y refiriéndonos a la denuncia que nos hacen llegar, pues es importante compartirle que en estos momentos se tiene el dato que al menos son 3,000 millones de dólares en el tema de, pues, las cirugías estéticas. México ocupa el tercer lugar, pues, en este tipo, insisto, de prácticas. Y bueno, pues existen también, ante esta cantidad exorbitante de esta práctica que se realiza aquí en México, pues asociaciones civiles y grupos de médicos que han monopolizado esta práctica. Piden los médicos, pues le piden a usted, señor presidente, establecer un orden en la determinación de los médicos que tengan una formación, pues, completa, que cubran con todos los requisitos, que siendo precisamente o haciendo caso a la ley de salud, que se cumpla su reglamentación para el ejercicio de esta práctica o de las cirugías estéticas. El Colegio Nacional de Médicos Quirúrgicos y Cirugía Estética, pues bueno, le comparte que son médicos especialistas formados a través de programas nacionales de residencias médicas, certificados por sus consejos de especialidades, con posgrado de altas especialidades, y que lamentablemente todos ellos son impedidos por autoridades para que puedan ejercer este oficio o esta profesión. El motivo es, aparentemente, en esta denuncia nos hacen saber que es porque no forman parte de la asociación, de alguna asociación civil de cirujanos plásticos y reconstructivos. Es por ello que no son tomados en cuenta. Médicos generales, el abasto de medicamentos, bueno, pues ya platicamos de esto, pero quiero decirle que esta denuncia, pues, nos llegó más allá de atacar a lo mejor esta profesión. Es simplemente, le piden que pongan atención a este tema. Existen médicos profesionistas preparados que no se les está dando la oportunidad de ejercer, pues, a sí mismo su profesión. Esta es la denuncia que nos hacen llegar y ojalá, pues, haya respuesta al respecto, señor presidente. Sí, nada más una pregunta. ¿Es Tamaulipas o es nacional? A nivel nacional. Nacional. El último tema es a nivel nacional. Bueno, nos das los datos. La denuncia, claro, se la comparto. Sí, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor presidente, muy buenos días. Ramón Ramírez Gutiérrez, de la Tlaxcalteca Noticieros El Reloj.
Y lo mismo que dijo la compañera, a título personal, el agradecimiento de todos los oaxaqueños. Hay algunos planteamientos que siempre se acercan las personas, y lo digo únicamente para enunciarlo en esta conferencia matutina. En una comunidad de Yutecoso falta terminar un banco bienestar, donde la comunidad construyó un muro de 300 metros, lo hicieron construir y ahorita lamentablemente no se ha podido terminar el banco bienestar, únicamente se lo enumero. Otra situación está pasando precisamente en el ISSSTE, hablo a nivel nacional, pero particularmente a nivel local, que me hizo despertar el interés periodístico de la situación que sucede con los jurídicos del ISSSTE. En el caso de Oaxaca, ejemplifico, despidieron a la titular del jurídico de la delegación estatal porque hay acusaciones mutuas entre la delegación y el jurídico de acoso sexual. Hay acusaciones de que hay contubernio entre las empresas que tramitan las pensiones de los jubilados y el ISSSTE, y por ahí pues alguna situación que se da con el jurídico del ISSSTE a nivel nacional. No quisiera decir nombres por la presunta situación que se pueda determinar de esto. También nos hablaban de que en el ISSSTE hay doctores que no cumplen con sus horarios, que están en sus consultorios y que en muchas ocasiones invitan, insisten para que sean tratados en sus consultorios particulares, los invitan, obviamente con incremento a sus diversos tratamientos. Todo esto está pasando en el ISSSTE. También alguna tendencia para la situación de cuando se dictan juicios a favor de los pensionados, pues hay contubernio por ahí de parte de los jurídicos del ISSSTE. Particularmente esta situación, si la pudieran investigar en Oaxaca, es un caso que puede ejemplificar lo que está pasando en el ISSSTE a nivel nacional en el área jurídica. Otra situación, presidente, importante es la situación que está pendiente todavía en Nezquipayac, aquí en el municipio de Atenco. Hay todavía comuneros que están esperando su documentación y que esperan que no termine su periodo y puedan ser atendidos. Y lo último, señor presidente, de estos temas que quiero subrayar es que las cajas de ahorro en Oaxaca, y particularmente hay una caja que se llama 15 de agosto que estuvo integrada por maestros, por trabajadores, por obreros, por campesinos, y que lamentablemente debido a la ola y a la crisis quebró. Hay un recurso aprobado de Hacienda, pero que falta únicamente liberarlo. Ahorita se dio una acción de traspaso de activos y pasivos de las cajas que quebraron, algunas que están legalmente constituidas y que tienen solvencia económica, y hay un recurso del gobierno federal que está ahí detenido en Hacienda y que hace falta liberarlo, señor presidente. Pero bueno, ahora sí mis preguntas después de estos planteamientos. La primera, yo lo he escuchado muy enfáticamente y en una de las últimas conferencias usted habló de las características de la política, y dentro de ello subrayó usted una situación, la situación mística que tiene que ver con la política. ¿Por qué lo digo? Porque una paisana de nosotros, de Chalcatongo de Hidalgo, le tocó hacerle una ceremonia ritual a usted cuando inició su periodo como presidente de la República. En muchas ocasiones que los curanderos, los médicos tradicionales han visto alguna situación delicada con usted, se han reunido en grupos para poder hacer oración, digo, tiene otros términos, pero lo hablo aquí, yo sé que usted me entiende, pero ¿cómo ha usted visto esa situación mística en apoyo a toda la transición que lleva usted en este periodo de gobierno y al éxito que ha tenido su gobierno y sobre todo el cuidado que ha usted tenido de los médicos tradicionales del país? Bueno, acerca de lo del ISSSTE, es importante también dar a conocer que ya hay una nueva directora del ISSSTE, Berta Alcalde Luján. Es abogada, estuvo trabajando en COFEPRIS, que es el organismo encargado de revisar la calidad de las medicinas. Ella es una joven profesional, es abogada,
con principios, con ideales, honesta, es la nueva directora de el ISSSTE. Se dio este cambio porque quien estaba ahí salió a otra tarea que él decidió. No puedo mencionarlo por todo esto que ya saben. Pero es ella, la nueva directora del ISSSTE. Y estamos trabajando. Es parte del mejoramiento de todo el sistema de salud y de seguridad social. Pero no podemos hablar más. Vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando. Y bueno, lo otro no creo que no lo pueda decir, pero tengo mucho apoyo de mucha gente religiosa, creyente, quienes practican pues actividades místicas. Y me siento muy protegido. Muy protegido. Y siempre he pensado que no solo es importante lo racional, también influye lo místico. Desde luego, cada quien tiene su manera de pensar y este es un debate de siempre y yo no quiero verme involucrado. Respeto la opinión de todos, nada más que sí, yo soy un hombre de fe. Eso sí. Y bueno, Maquiavelo decía que la política era virtud y fortuna, virtud y suerte. Parte del libro tiene que ver con la suerte. Lo que cuento. Primero, el acompañamiento de mucha gente. De mucha gente. No sé si lo pueda decir, pero esto es obra de millones de mexicanos. Luego, pues también la perseverancia, ¿no? El no rendirnos. Volvemos a lo mismo. La loca fe en lo que se busca, en lo que se quiere, por lo que se lucha. Y la suerte. Ahí cuento que
Cuando terminé en la primaria, en mi pueblo no había secundaria y mis padres eran comerciantes y no estaban pensando que yo siguiera estudiando. Querían, como era antes y sigue siendo ahora, pero más antes, pues de que uno les ayudara. En mi caso, en el mostrador, cuando se sabe de comercio, se entiende, porque viene de tiempo atrás, lo que es el trabajo en el mostrador. Y por suerte llegó un amigo de la familia y convenció a mis papás de que me inscribiera yo en la secundaria, que estaba en Macuspana, y el camino no servía, pues no había camino, todo era por lancha, por cayucos. Los caminos de mi tierra eran los grandes ríos, los arroyos. Todo se hacía embarcado, se le llamaba. Todo era agua. Y caballo. Y este hombre bueno, desde luego finado, me llevó a caballo a inscribirme a Macuspana, a la secundaria. Suerte. Si no, me hubiese quedado ahí trabajando en el mostrador. Pero también cuento que a lo mejor no me iba yo a quedar en Tepetitán, porque mi pueblo es bellísimo, es como una isla, tiene un gran río enfrente, atrás una laguna y en las entradas y salidas del pueblo, arroyos. Es una isla. Cuando las inundaciones, corría el agua por las calles. Yo decía que cuando construimos los segundos pisos, la idea la traje de Tepetitán, porque cuando había inundaciones nos teníamos que subir al Tapanco, arriba, y el cayuco estaba abajo, hasta que pasaba la creciente, se llama. Pero ahí cuento en el libro de que a lo mejor no me iba yo a quedar ahí, porque a pesar de ser bellísimo el pueblo y mis padres comerciantes, no había mucha actividad, mucha gente. Me encuentro paisanos por todos lados que tuvieron que salirse, ¿no? Además, yo jugaba béisbol y no es para presumir, pero era yo bueno para el béisbol de joven. Centerfield, tenía yo brazo desde el fondo del campo hasta home.
y a baja altura. Cuando se tira, cuando uno tiene brazo, va así. Ya cuando no se tiene brazo, ya es globito. Hasta que, por no cuidarme, me afecté el brazo. Y entonces ya era puro globito. Y tuve que bajar de jugar centerfield, la tercera base, que aun cuando se necesita brazo, ya con la práctica puede uno jugar bien, agarrar y tirar. Pero cuando estaba yo pues en la primaria, en la secundaria, con guantes de trapo, los bats se hacían ahí, las pelotas también, de hule. Pero se jugaba muy buen béisbol. Entonces seguramente iba yo a terminar jugando béisbol. Una vez me encontré hace como 10 años a un contador que jugó conmigo en la preparatoria de béisbol. Me lo encontré caminando en el Parque La Choca, en Villahermosa. Salía yo a caminar en las mañanas. Bueno, siempre. Yo conozco muchas unidades deportivas del país, porque caminaba y todavía lo hago. Por ejemplo, ahí en Oaxaca caminaba temprano y en varios pueblos, en Pinotepa, por ejemplo, la unidad deportiva. Conozco la unidad deportiva de Tlapa, porque caminaba temprano, antes de empezar. Entonces, caminando ahí en un parque, me encontré yo con mis lentes negros y gorra, para que no me identificaran, porque si no, pues ya no camino, ¿no? Pero pues, como dicen mis adversarios, como estoy viejo, de guango, ya dije que viejo sí, guango no, pero ahora dicen que estoy sambo, no, pues aunque yo me disfrace, me identifican. Miguel Valdivia se llama el contador, y yo lo estaba viendo, ¿no? Y pasaba y pasaba y pasaba, hasta que me dice: eres Andrés Manuel. Sí. Ya me dijo ahí lo digo, lo cuento en el libro, dice: yo que pensé que ibas a llegar a Grandes Ligas, y ahora estoy seguro que vas a ser presidente de México por el béisbol. Entonces, la suerte, siempre la suerte, en muchas cosas. Ahí en el libro cuento puras. Y es muy importante, bueno, eso no lo puedo decir, eso no, pero sí lo místico. Yo he estado en Oaxaca, en varias partes, la Mixteca, y sí
me dan mis limpias, ¿sí? Y en Huautla también, donde quiera que voy. Y muchas bendiciones y muy buenas vibras. Eso me ayuda mucho. Que independientemente de lo espiritual, que es importantísimo, está el reconocimiento, el agradecimiento. Lo he dicho y lo repito, es una falsedad que el pueblo sea malagradecido. Nuestro pueblo es muy bueno. Donde hay traiciones, es arriba. Entre más individualismo, más interés por el dinero, más ambición por el dinero, más ambición por lo material, menos fraternidad. Es como entre más cultura, me refiero a la cultura que hay en las comunidades y en los pueblos, las tradiciones, las costumbres, menos delincuencia. En donde ya está roto el tejido social y es una vida más individualista, donde hay más desintegración de las familias, más violencia. Por eso es importante México, porque conservamos tradiciones, costumbres, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Por eso es una potencia mundial. Con todo respeto, no hay en América una potencia cultural que le llegue a México. En el mundo puede haber muy poquitas, muy poquitas. En América no. Como potencia cultural. O sea, con miles de años de tradición cultural, en donde, bueno, puede ser Perú, pero no es tan diverso el potencial cultural, ni tan profundo. Es que la cultura madre, por ejemplo, la cultura olmeca, son 3000 años antes de Cristo. Y algo, cosas excepcionales, únicas, extraordinarias. Acabamos de inaugurar, y eso que es más reciente, que es periodo clásico, maya o posclásico, el Gran Museo de Chichén Itzá. Se los recomiendo. Las piezas bellísimas, monumentales.
sea, desde luego ir a la zona arqueológica, ¿no?, al Chichén Viejo que acabamos de abrir, es impresionante. El castillo, sí, todo es muy impresionante, bellísimo. Pero las piezas, solo las piezas, toda la parte de las esculturas monumentales son únicas. Y acabamos de estar también en el Museo de los Pueblos, lo que antes se conocía como el Palacio de Cortés, en Cuernavaca. Les invito también a que vayan, porque ahí no solo hay una exposición ahora de cultura olmeca importantísima, la pieza esta que se rescató, que estaba en Estados Unidos, que se trajo, que es de un pueblo de Morelos, pero antes de llevarla al pueblo, sí, se está exhibiendo. Ahí están además unos murales de Diego únicos, porque se reconstruyó eso que ahora, ese espacio que ahora se conoce como pues el Museo de los Pueblos de Morelos. Entonces, así te respondo. Vámonos a desayunar. Lo último, presidente, el caso de un guardia nacional que lamentablemente sufrió un accidente antes de llegar a su trabajo y no lo está cubriendo los seguros y todas las prestaciones que tiene José Ángel Murillo en Morelia, Michoacán, iba a su trabajo, lamentablemente sufrió un tremendo accidente, está incapacitado y no le alcanzan los seguros, no le alcanza porque no estaba en el área de trabajo, requiere su apoyo, presidente. Y lo mismo, pues se requiere el apoyo para incendios forestales. En Oaxaca acaba de subir en Yavini, Tlacolula, 5 muertos por estar combatiendo los incendios forestales. No creo que sea una cosa privativa de Oaxaca, sino a nivel nacional. Sí, muy lamentable lo de Oaxaca, la pérdida de vida de quienes de la comunidad participaron en apagar este incendio y quedaron atrapados por el fuego. Hay que tener cuidado, o sea, siempre lamentablemente sucede esto, esperar a que llegue el auxilio, ¿sí?, y lo lamentamos muchísimo, ¿no? Pero ya estamos trabajando en eso. Hoy hubo un informe de la directora de Protección Civil sobre incendios, y se está trabajando para actuar pronto. Ya estamos en eso. Sí, lo vemos lo del Guardia Nacional y te vamos a dar respuesta. Ya no quiero. Entonces mañana, no, nos vemos el lunes.